Continuamos entonces con nuestro semillero de la programación competitiva. Eh, Animados también, hemos tenido muy buenos resultados en este segundo entrenamiento. Recordemos que esto iba enfocado para los estudiantes de 11 en el nivel de vectores, ¿cierto? Este contest iba enfocado a estas temáticas, el manejo de vectores. Eh, Vamos entonces a dar unas posibles soluciones a los ejercicios, a lo que correspondía, cómo los podremos hacer, si alguno tuvo algún inconveniente lanzando los ejercicios, no se desanimen, que el hecho de estar intentándolo y participando constantemente hace ajustar esos pequeños detalles al momento de la competencia. Bueno, entonces vamos a analizar cada uno de los ejercicios. Tenemos este primero que básicamente lo que necesitamos hacer era leer un número y ese número ponerlo en la primera posición del vector y todos los números posteriores a él de un vector de 10 posiciones iban a ser el doble de la posición anterior, ¿correcto? Es decir, leímos el uno y en la primera posición iba a estar ese número. Ya en la segunda posición iba a ser el doble del anterior, es decir, el doble del uno, que es 2. En el siguiente, el doble del anterior, es el doble de 2, que es 4. Y así sucesivamente en la tercera iba a ser el doble de 4, es decir, 8. Si esa es una de las posibles soluciones que se lanzó. Tenemos, como lo hemos visto en varias ocasiones, ya tenemos el manejo del escáner, la forma de leer, creamos el vector con su dimensión, asignamos entonces en la primera posición el número que acabamos de leer y entonces vamos a mostrar ese primer vector, ¿cierto? Esa primera posición. De igual forma, hacemos un ciclo donde hacemos la asignación e imprimimos inmediatamente. ¿Qué pasa? Hacemos un ciclo que empieza en la posición 2, es decir, en vectores serían en el espacio de memoria 1. Recordemos bien, es 0, 1, 2, 3 y sucesivamente. Entonces, en la posición del vector y va a ser la suma de la posición del vector anterior dos veces, correcto. La va a asignar y vamos a imprimir eso en este momento. Entonces, como tenemos acá en el ejemplo, si ingresamos 1, que es en la primera posición de la memoria, va a ser el duplicado uno a uno en cada uno de los espacios de memoria hasta llegar al final. Continuamos con el segundo ejercicio. Prácticamente teníamos que imprimir, leíamos varios números, 10 números exactamente, 100 números, perdón, y teníamos que imprimir únicamente los números que fueran menores o iguales a 10, ¿cierto? Esto también eran números, podrían ser números también flotantes, a lo cual teníamos que mostrarlos solo con un punto decimal. Entonces teníamos que mostrar el vector y la posición donde se encontraba esos números que fueron menores o iguales a 10. Entonces, en este ejercicio incluimos nuestras librerías. Tenemos la librería Scanner y la librería Decimal Format. Ya lo habíamos visto en el entrenamiento anterior cómo usar esta librería. Entonces precisamente tenemos solo un decimal, a lo cual creamos el vector con su posición en memoria. Vamos a hacer entonces el recorrido de leer cada uno de los números y posteriormente al momento de imprimir vamos a hacer la comparación si el vector en esa posición de la memoria es menor o igual a 10. Como tenemos números flotantes, entonces va a ser a 10.0. Entonces, si es así, él va a imprimirlo con su respectiva posición y con el formato correspondiente a un punto decimal, ¿cierto? El caso de que no se cumpla, no va a hacer nada y va a continuar con el ciclo. Listo, así como lo vemos evidentemente
acá en un ciclo pequeño de 5 números, hacemos esta opción. En este caso el 30 es un número mayor, a lo cual no se ve reflejado acá. En la posición no tenemos el vector A en la posición 2, es el 30 no lo tenemos. Vamos a continuar con el tercer ejercicio. Este ejercicio va a intercambiar las posiciones precisamente. eh, en la primera posición, en la posición 0, agregamos el valor número 0, pero entonces se va a ver reflejado en la última posición, en la salida. Lo mismo pasaría en la segunda posición, el 5 se va a ver en la penúltima. Entonces, en el orden que va entrando dentro de nuestro programa va a salir inversamente, ¿correcto? O sea, vamos a hacer ese cruce de posiciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente acá en el ejercicio tenemos, entonces creamos la posición de memoria, son 20 números, vamos a leerlos y precisamente vamos a recorrer entonces ese vector de forma inversa. ¿Listo? También para hacer el ajuste y que se vaya dando progresivamente, yo creo entonces una variable tipo contador donde ella nos va a permitir mostrar en qué posición va dentro de nuestro ciclo, ¿de acuerdo? Vamos con nuestro cuarto ejercicio, es el ejercicio Fibonacci. Recuerden, este ejercicio corresponde a que los dos primeros valores, es decir, los valores del vector C en la posición 0 y en la posición 1 corresponden a 0 y 1 respectivamente. Y progresivamente los valores en las posiciones posteriores van a ser la suma de las dos posiciones anteriores, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Empezamos posición 0, valor 0, posición 1, valor 1, posición 2 va a ser la suma de las dos anteriores, 0 más 1, 1, entonces en la posición 2 vale 1, en la posición 3 ya tenemos las dos anteriores, es decir, 1 y 1, corresponde el valor de 2 y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a hacer entonces este proceso? Nos indica el programa de que tenemos que validar cuántas veces vamos a hacer las pruebas, los casos de prueba y hasta qué número tiene que llegar en la serie de Fibonacci. ¿Listo? Precisamente tenemos acá nuestra opción, realizamos el ciclo de forma que hacer cuántos casos de prueba necesitamos hacer y leemos hasta qué número queremos llegar, ¿cierto? Creamos el vector, yo agregué dos posiciones extras a ese vector y ya les voy a explicar por qué. Entonces, como les mencioné anteriormente, las dos primeras posiciones siempre van a ser 0 y 1. Entonces, si eso corresponde, la entrada, hasta qué número tiene que llegar la serie de Fibonacci, es mayor que 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a recorrer el ciclo haciendo la suma respectiva de las posiciones anteriores a ese ciclo, ¿cierto? Va a hacer la suma, las va a asignar en la posición de memoria y va a imprimir en ese momento el vector con el número saliente de este programa. Les podemos hacer las pruebas acá, podemos decir en la parte, tenemos tres pruebas, en este caso tenemos 0, 4 y 2, vamos a hacerlo acá, 0, el Fibonacci en la posición 0 va a llegar, tiene el valor de 0, el Fibonacci en la serie 4 tiene el valor de 3 y el Fibonacci en la posición 2 tiene el valor de 1, ¿correcto? Bueno, vamos a continuar. Acá este ejercicio nos decía de un vector de 1000 posiciones, tener que saber, tenemos que asignar los valores en cada una de las posiciones hasta un número de entrada, ¿cierto? No podríamos superar
esos números de entrada y los teníamos que asignar uno a uno en las posiciones de memoria. ¿Cómo resolvimos este ejercicio? Bueno, precisamente creamos entonces el vector, asignamos la memoria. Vamos entonces a hacer un contador precisamente. Si el contador es menor que el número, vamos a hacer entonces que el vector en la posición agregue el contador y aumentarlo. Es decir, de que vaya, por ejemplo, si en este caso es el 3, si es menor, entonces el contador que empieza en 0 lo va a asignar. Va a aumentar el contador, va a continuar con el ciclo, el contador ya vale 1, como es menor que la entrada, entonces la va a asignar y lo va a ir haciendo progresivamente. En caso de que ya sea el número 3 y el contador aumente el número 3, entonces va a entrar a esta condición, le va a asignar nuevamente el contador igual a 0, lo va a asignar en la memoria y va a seguir aumentando. ¿Listo? Y ya daría la opción para imprimir el vector. Listo. Continuamos entonces con nuestro sexto ejercicio. Correcto. Bueno, este básicamente necesitamos asignar en la primera posición de memoria el valor de entrada, un valor flotante con 4 números decimales, y posteriormente las posiciones de memoria posteriores a ellas iban a ser eh, la, la mitad de el valor anterior, de la posición anterior, a lo cual como entramos 200 en la primera posición, si en la primera posición de la memoria, en la siguiente va a ser la mitad de ese valor anterior y así sucesivamente. Tenemos la mitad de 200 de 100, la mitad de 100 es 50, la mitad de 50 25 y así sucesivamente. Entonces, también teniendo en cuenta los números decimales, tenemos 4 decimales en ese formato, lo cual tenemos acá nuevamente nuestra librería Decimal Format, con esa gestión 4 decimales. Entonces creamos las posiciones en memoria, en este caso sería un valor double, donde pueda tener más retentiva los decimales, que no se nos vaya a estallar el ciclo. Entonces, bueno, vamos a hacer entonces la asignación en la primera posición de memoria y posteriormente hacemos el ciclo respectivo con esa división entre 2 de la posición anterior de la memoria. ¿Qué va a pasar? Si nosotros llegamos a un punto donde ya se vuelve muy pequeño el ciclo, ya se pasa de 0, entonces necesitamos decir que es 0 punto los decimales y no que se muestre solo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es esa validación, hacemos acá 200 y toda esta gestión precisamente. Vamos a hacer progresivamente este proceso. Empezamos en 200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25. Y esta asignación es a lo que hace la validación de acá. Si el número es menor que 1.0, muestre el 0 adelante. Muestre el 0 adelante. Si no le ponemos esa validación, el 0 no se va a reflejado y solo va a tener la salida 0.3906, .1953, .0977 y así sucesivamente. Acá como ya llegamos al final de esos números decimales, por eso es que después de estas posiciones tenemos el valor de 0.0000. Si hubiéramos podido dejar más decimales, ya se vería reflejado en qué valor tendría acá sucesivamente. Como en este momento solo podemos trabajar con 4 decimales, es por eso que a partir del número 22 registramos los valores de 0. Vamos con el siguiente ejercicio. Acá precisamente necesitamos saber cuál es el número menor que se encuentra en un vector y la posición del mismo. Recordemos entonces que el vector tenemos la posición 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces tenemos la opción de creamos
el espacio de memoria con el número de dimensión que necesitamos. Vamos entonces a recorrer el ciclo precisamente haciendo la lectura de, de, de cada uno de los números y asignándolos a las posiciones de memoria correspondientes en el vector, pero inmediatamente haciendo la comparación si es menor con los números de entrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos se van a ir comparando si la posición es cero, si inmediatamente se hace la posición cero, entonces que asigne ese número sea el menor para empezar a comparar en todo el vector y su posición correspondientemente. Ya a partir de ahí va a entrar entonces en esta pregunta y si es menor va a hacer el ajuste en memoria correspondiente a saber cuál es el número menor y cuál es su posición. ¿Listo? Continuamos entonces con el siguiente ejercicio. En este precisamente necesitamos saber cuántas veces ganó Mari y cuántas veces ganó John. Los números 0 corresponden a las veces que ganó Mari y 1 a las que ganó John. Precisamente ese ciclo se debe repetir hasta que tengamos una dimensión 0. Ya no hubo más validaciones en este ejercicio. En ese momento se finaliza. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos entonces un while true. Este while true nos permite hacer el ciclo infinitamente, pero necesitamos controlarlo para saber cuándo va a parar. Entonces, hacemos hacemos la asignación y la lectura respectiva a nuestro programa para saber entonces en qué momento va a finalizar, ¿cierto? En caso tal de que sea cero, va a romper con el ciclo y va a terminar esta ejecución. Entonces, llegado el caso de que no sea cero, va a continuar, va a hacer la asignación en memoria para el vector, vamos a ir leyendo cada espacio y asignándolo dentro de nuestro vector, pero también preguntando si corresponde a las veces que ganó Mari o a las veces que ganó John y haciendo su contado respectivo. En el momento que ya finalice la lectura del vector, va a proceder entonces a imprimir el mensaje respectivo de cuántas veces ganó cada uno de los personajes. Continuamos entonces con el ejercicio. Este ejercicio me gustó bastante precisamente porque es de Games of Thrones. Necesitamos saber entonces ayudarle a Sion para las veces que lo van a castigar, que sean las menores posibles. Al fin y al cabo lo van a castigar, entonces necesitamos saber que sea en el menor probabilidad posible, saber cuántas veces lo van a castigar con el número menor de las personas que tenemos asignadas. Entonces, precisamente, eso corresponde a las posiciones de las personas que lo van a castigar o lo van a torturar. Entonces, ya en este caso no sería cero. Dentro del vector se va a tratar como la posición 0, 1 y 2, pero esto corresponde a la persona 1, 2 y 3, ¿correcto? Entonces, en este caso, el, el torturador de la posición número 2 es el que menor veces lo va a castigar. Entonces, él necesita saber, sí, necesita dar esa respuesta para que lo torture las menos veces posibles. Entonces, precisamente vamos a crear el espacio de memoria del vector, vamos a leerlo y a saber si es menor. Si es menor, también entonces tenemos la validación acá. El mismo ejercicio nos indica que solamente puede leer esas opciones, esos números de los torturadores va entre 0 y 20. Entonces necesitamos saber, ya el juez nos indica que 20 es el número máximo de torturas que le puede hacer a Theon. Entonces precisamente lo asignamos como el número menor para hacer el comparativo
uno a uno dentro de las posiciones del vector. Cada vez que lo vamos leyendo, lo vamos comparando para ahorrar procesos de nuestro programa. Y ya precisamente en la salida vamos a imprimir la posición de la persona que, que lo puede torturar menos veces a 100. En nuestro siguiente ejercicio necesitamos saber, Ana y sus amigos necesitan saber si pueden formar un triángulo con, con tres varas teniendo cuatro opciones, ¿cierto? Las medidas de las varas. Entonces, ¿cómo realizamos este ejercicio? ¿Cómo lo planteé? Eh, Creamos entonces las posiciones de memoria. Recordemos que son cuatro opciones que tenemos. Las vamos a leer, esas dimensiones, las vamos a asignar en la memoria. Pero en este caso yo incluí la librería de Arrays, esa librería, esa librería para permitir ordenar el vector. Número menor en la posición cero y el número mayor en en la última posición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo planteamos esto? En la última posición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo planteamos esto? Si sabemos que el número mayor muchas veces no va a poder alcanzar, no va a poder formar como se corresponde el triángulo, por lo cual si sus dos antecesores, los dos números antecesores sumados al, son mayores o iguales a el número mayor, eso quiere decir que se puede formar el triángulo. En caso de que no sea mayor a ese número, al número mayor, no se podrá formar el triángulo, a lo cual debemos mostrar si se puede formar o no. Precisamente, como les mencioné, en la posición del vector 3 se encuentra el número mayor porque ya lo organizamos, ya lo ordenamos. Y en las posiciones 1 y 2 tenemos los dos números de mayor tamaño correspondientemente para hacer esta suma y lo comparamos. En caso de que sean menores en esta suma, no se podrá formar el triángulo, pero en caso de que sean iguales o mayores a estos, sí se podrá formar. Bueno, vamos finalizando por acá. Nuestro penúltimo ejercicio precisamente corresponde a saber la cantidad de múltiplos de una serie de números, si son múltiplos del 2, 3, 4 o 5. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Más lo sencillo, de igual forma creamos el espacio de memoria con la cantidad de números que vamos a tratar y tenemos esos contadores. Entonces, a medida que vamos leyendo en el ciclo, vamos haciendo entonces los comparativos si corresponden a los múltiplos. Esto lo sabemos precisamente con la división modular y su residuo. Se corresponde a cero, quiere decir que son múltiplos de dichos números. Entonces hacemos el contador correspondiente e imprimimos los mensajes. Bueno, ya en nuestro último ejercicio necesitamos saber entonces la cantidad de revoluciones que se está perdiendo en un motor, en qué momento hace ese desnivel o esa caída de velocidad para imprimirla en nuestro programa, saber en qué posición es que estamos perdiendo esa variabilidad. Listo. Entonces precisamente acá notamos, él va en forma creciente, pero en el momento que haya un retroceso debemos imprimir esa posición en memoria. Entonces tenemos acá en la opción 1 crece, la opción crece, en la opción 3 decrece. En este momento es el punto de quiebre y la caída de la velocidad de la prueba. Lo mismo pasa en nuestro segundo caso de prueba, tenemos 5 valores, está creciendo, acá se mantiene constante, pero en este momento decrece. En la posición número 4 se encuentra decreciente, entonces la mostramos en salida, ahí tenemos el punto de quiebre. Bueno, precisamente en este tercer caso de prueba tenemos cuatro números, pero miramos que en ese momento crece en la posición 2, pero continúa lineal a nuestras pruebas, a lo cual en ningún momento tenemos ese quiebre en la caída de velocidad de las pruebas, lo cual esto se ve reflejado en el código de la siguiente manera.
Tenemos entonces la asignación de memoria de nuestro vector. Vamos a leer la primera posición y vamos entonces a hacer ese comparativo dentro de nuestro vector. A saber si en la posición siguiente de memoria es menor a la anterior, y en caso de que sí lo sea, vamos a guardar entonces esa posición en la variable post y vamos a romper con el ciclo. En ese momento vamos a finalizar todo porque ya no necesitamos seguir preguntando o seguir consultando porque ya encontramos nuestro punto de quiebre. Entonces, en caso tal de que la posición sea diferente a la 0, entonces vamos a imprimir la posición que guardamos en nuestro ciclo más 1, que quiere decir, entonces ya no estamos en el manejo del vector, sino en las posiciones del ejercicio. En caso de que sí corresponda al valor 0, entonces vamos a imprimir la posición, pero precisamente ya tenemos asignada entonces esa posición como 0. ¿Listo? Eso sería todo, muchachos. De igual forma, como les mencioné al principio, estas son posibles soluciones. Hay diferentes maneras de llegar al mismo resultado. Eh, Espero que les haya servido para aclarar un poco las dudas que tengan. De igual forma nos pueden comunicar a nosotros y les podemos ayudar en esas gestiones, despejándoles dudas puntuales y acompañándolos en este proceso. Espero les haya ido muy bien con los ejercicios. Vamos a estar entonces en contacto para nuestro siguiente entrenamiento y atenderlos de la mejor forma posible. Que estén muy bien, chicos, y tengan un excelente resto de semana.